Ya está el tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Saludo con mucho gusto a nuestro analista de esta tarde, que es precisamente Eduardo Manzanares. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al tema sobre la mesa. A ver, no se le puede llamar de otra forma que el sordo, ¿sí? Y me refiero a lo que sucedió ayer precisamente con el tema de la mañanera, que todos lo vimos, todos lo escuchamos, ¿sí? Y cuando el presidente al final, cuando los reporteros le gritaban que hablara sobre el tema de Lagos de Moreno, el presidente simplemente dijo, no escucho. Y luego una risa, las clásicas risas del presidente, esas risas socarronas, ¿sí? Y luego viene el chiste, ¿sí? Ayer lo comentábamos, el tema es una gran tragedia de este país, pero me parece que ilustra perfectamente, Eduardo, ¿sí?, lo que está pasando con un gobierno sordo, un gobierno que no está oyendo lo que está sucediendo en el tema de la inseguridad, que no está oyendo las necesidades del pueblo, del tema de salud, que no está oyendo las necesidades de la gente, especialmente en temas de educación. Hay una discusión, los libros de texto, el nuevo esquema, modelo educativo, pero me parece que a pesar de que este gobierno repite insistentemente, Eduardo, que no son iguales, ¿sí?, lamentablemente vemos que hay una ausencia de escuchar lo que realmente hoy a la gente le está importando, que es el tema de seguridad. Sí, estamos lamentablemente viviendo una etapa en nuestro país de un gobierno sordo, como tú lo bien lo mencionas, Raúl, pero que tampoco reconoce los errores. Hoy tuvo la oportunidad el presidente de reivindicarse con la familia de los jóvenes desaparecidos allí en Lagos de Moreno y con todos los familiares de los desaparecidos, con los familiares de los asesinados durante su administración, de poder decir lo que se tenía que decir. Las autoridades, la Fiscalía del Estado está sobre el tema, no lo han dejado y si requieren el apoyo de la Fiscalía General de la República, pues le solicito al fiscal Alejandro Gertz Manero que lo atienda. Y de ahí pues puede venir la parte de la seguridad si quiere, los elementos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y demás. Pero estamos hablando de un presidente que se dice el más humanista de la historia, el que se vende como el más atacado y hace cosas no para que lo ataquen, pero sí para que se le critique, porque no se puede dejar pasar esto, Raúl. No es de querer criticar al presidente, sino que esto no lo podemos dejar pasar. Y que hoy no haya querido reconocer su error y que diga que no se tiene que disculpar porque los medios lo tergiversaron, porque hay orquestado todo un mecanismo en contra mía. Vaya, ahí la gente puede ver los videos, cómo en distintas ocasiones al presidente le preguntan sobre los jóvenes del Lago de Moreno. No nada más cuando está frente al atril presidencial, sino también ya cuando está a un costado. Y se puede prácticamente en el fragmento de segundo 33, segundo 42, segundo 58. Son aproximadamente los tiempos en donde se escucha la voz de los reporteros preguntarle al presidente sobre los jóvenes del Lago de Moreno. Se fue primero por el periodista argentino que no le dio la palabra, que hoy sí se la dio para que lo adularan. Se fue luego por ese chiste barato y malo en relación a los 200 pesos y al no oigo. Y a final de cuentas, Raúl, estamos pues ya en un proceso y en un gobierno en el que se vendió como diferente, pero al ser igual que los anteriores, pues resulta peor. Sí, tienes toda la razón. Y es que el tema de este gobierno, exactamente ya en el ocaso de su sexenio, cuando todavía está esto, pues le queda un año y meses de gobierno al presidente López Obrador, pero su lejanía con las víctimas, su lejanía con las mujeres, la lejanía con este tipo de agenda, sí, me parece que va a ir marcando, y concretamente marca este asunto. Y mira,
Hoy hay muchos editorialistas que hoy escriben, articulistas que escriben hoy sobre el tema de sordera del presidente, ¿sí? Y hay varias expresiones que me gustan y quiero retomar en este espacio contigo para poder comentarlas. Por ejemplo, dice alguno de ellos, John Paul, en el periódico Reforma hoy ponía, dice, estamos teniendo nuevas refinerías, por ejemplo, ¿sí? Pero el negocio del huachicol lo tienen los criminales. Se anuncian nuevos pueblos mágicos en este país, pero la gente no puede viajar a los pueblos mágicos por la inseguridad que hay. Se anuncia el éxito del nearshoring, por ejemplo, que llegan nuevas empresas y parece que la economía va muy bien. El problema es que esas mercancías están captadas, están capturadas, están secuestradas por los grupos criminales para poder salir de las nuevas fábricas rumbo a su destino. O sea, todo el turismo, por ejemplo, mucha gente ha dejado de visitar muchos estados, muchas ciudades de nuestro país, simplemente por la inseguridad. Tú mismo has dejado de ir seguramente a muchos lugares de tu estado que seguramente tiene tantos lugares preciosos que visitar y la gente dice, no voy, ¿sí? No puedo ir, ¿sí? Aquí mismo en el estado de Jalisco tenemos muchos de estos casos que estamos mencionando y así como Michoacán, como Sonora, como en fin, cualquier parte del país. Entonces, sí, no debería haber nada más importante, Eduardo, desde mi punto de vista, que resolver el tema de inseguridad. ¿Sí? ¿De qué sirve todos los avances que de alguna forma hay cuando el Estado no es capaz de garantizar seguridad a las familias, no es capaz de garantizar salud a las familias, no es capaz de tener una calidad educativa para las familias, ¿sí? En tres de las principales responsabilidades que tiene el Estado, y siendo la de la seguridad la más importante, simplemente no se avanza. Sí, lo entiendo, la brutalidad de los grupos criminales, la bestialidad con la que hoy leía un artículo que Diego Petersen escribió hace 3 o 4 años en el periódico El País, donde narraba, sí, luego de que las autoridades de Jalisco llegaron a un campamento en Tala y que lo desmantelaron y había ahí 13, 15 personas retenidas contra su voluntad, desde luego. Y narraban esos jóvenes, estoy hablando hace 4 o 5 años, narraban cómo los delincuentes los ponían a matarse entre ellos, a los que querían regresar con sus familias y no aceptaban ser sicarios de la organización criminal. Es algo lo que pasó seguramente en el tema de Lagos de Moreno, pero ¿qué avances hay en esta agenda denunciada desde hace ya 5, 6, 7 años? Nada, Eduardo. Nada, y ese es lo peor que puede vivir un país, el que no haya avances. Y mira, hay que tratar de entender la narrativa o el por qué Andrés Manuel es como es todas las mañanas. Y gran culpa la tiene la oposición, gran culpa la tenemos los ciudadanos que nos enganchamos con algunas de las cosas burdas que él suele decir todas las mañanas. Andrés Manuel, eso me queda claro a mí, sale las mañanas sabiendo qué va a decir, cómo lo va a decir y en dónde se va a enganchar la gente para que no se preocupen por el tema de la inseguridad, para que no se preocupen por el tema de la educación o el tema de la salud, por ejemplo. Entonces, es más fácil que la gente caiga en el que hizo un mal chiste o presentó a determinado cantante o actriz o cantante mujer en la mañanera, que se convirtió eso en la conferencia matutina, en un espectáculo circense, en fin. Vaya, lleva 5 años repitiendo el mismo discurso. Si tú vas 2 veces seguidas a escuchar un repertorio y son las mismas canciones o son los mismos chistes, dejas de ir. Bueno, pues la gente, a final de cuentas, lo ve de una manera divertida, pero cuando comete este tipo de cosas, de actos como la sordera en el tema de la inseguridad y de los jóvenes de Lagos de Moreno, Raúl, es cuando ahí trata de dispersar su propia comunicación generando otro tipo de narrativas. Hoy
haciéndose la víctima, que es lo que le sale muy bien al presidente, haciéndose la víctima. Y él sabe, y lo sabe muy bien, quizá me escuche un poco mal al decirlo, pero él sabe que la gente está focalizado el tema de la inseguridad, que no es generalizado en todo el país, a pesar de haber 50 ciudades más peligrosas de todo el mundo en nuestro país. Él sabe todo esto. Entonces, se aprovecha de esa información para poder salirse por la tangente y ocupar sus otros datos y seguir con esa narrativa. Es un camino paralelo a la realidad que vive el país, es su realidad, Raúl. Sí, su realidad. Y bueno, sí, de alguna forma hoy tiene esa habilidad para decir es que no escuché de verdad y son mentiras lo que contó de chiste, que quedó grabado, en todos lados lo tenemos, y hoy se resiste a ofrecer disculpas porque él dice, ¿por qué voy a ofrecer de algo que no generé? El presidente habla de lo que quiere. Todos los días, ¿sí? Él escoge los temas, como tú bien dices, para hablar, ¿sí? Y este tema de la violencia, este tema de la agenda de seguridad, el tema de la agenda de las mujeres, no le gusta y por eso lo trata de evadir. Y quedó muy bien, porque el presidente queda muy bien diciendo es que no escuché, ¿sí? Lamentablemente para él y lamentablemente para este país, este tema queda como uno de los grandes, seguramente va a quedar como estas frases marcadas de la administración del presidente, que muestra, pues básicamente, no sé si la indiferencia que tiene hacia el tema de seguridad o realmente que es la agenda, como ya él ha reconocido en algún momento, que esta agenda quedará pendiente y será uno de los grandes pendientes de su administración. Y me estoy adelantando ya 1 año y medio de lo que va a suceder seguramente con el cambio de gobierno. Pero, ¿sabes qué también es muy significativo? Es el silencio ensordecedor de la Fiscalía General de la República. Sí. Dime qué ha hecho, qué evento, qué acción ha hecho la Fiscalía General de la República. ¿Qué ha hecho absolutamente en esta agenda? El gobernador de Jalisco, bueno, diciendo pues es que es del orden federal, sí, pero el gobierno federal pues no se da por enterado. Sí, no. Entonces, la situación realmente con el fiscal general de la República es todo un tema, Eduardo. Sí, es realmente ensordecedor su silencio de la Fiscalía General. Claro, así como no escuchó a Andrés Manuel, Alejandro Hertz Manero ni siquiera está presente, vaya. Así es. Yo me atrevería a decir, no hay Fiscalía General de la República. No. Vaya, ¿cuántos casos atrasados no tenemos? El caso, la esposa o la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que sigue en vías de extradición desde Reino Unido. O sea, está completamente inactiva, excepto para lo que quiso que estuviera activa la Fiscalía, que es para sus asuntos familiares, para el tema de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Ahí sí se veía un Alejandro Hertz Manero muy mediático, muy presente en los medios, muy a lo que se tenía que hacer, pero en lo que realmente debe hacer la Fiscalía, que es el de procurar justicia, no de detener a delincuentes, porque eso no se encarga la Fiscalía, para eso están las fuerzas policíacas estatales, municipales y federales, pero la Fiscalía es para darle seguimiento a esas detenciones. Claro. Y ahí, coincido contigo, es un silencio sepulcral. Y la investigación, finalmente, sí, claro, para que los casos no queden impunes, que es otro de los graves problemas que tiene este país. La gran impunidad que sigue fomentando que los hechos delictivos se sigan proliferando en este asunto. Así es. Eduardo, muchas gracias por participar en este tema sobre la mesa. Gracias a ti, Raúl. Buenas tardes. Un tema difícil, un tema complejo. Invitamos a la audiencia a escuchar el podcast del tema sobre la mesa.